¿Qué tal, amigos de Algo del Evangelio? Soy el Padre Rodrigo Aguilar y les propongo en una serie de videos donde vamos a reflexionar brevemente sobre algunos personajes del Nuevo Testamento para que nos ayuden a conocer sus caminos de fe, sus llamadas, sus conversiones y que de alguna manera eso nos ayude en nuestra propia vida espiritual, en nuestro camino de santidad. Hoy vamos a tomar la figura de Pedro, que para nosotros creo que siempre es tan representativo. De hecho, en el Nuevo Testamento, Pedro, después de Jesús, es el personaje que más se nombra, tanto en los Evangelios como en algunas cartas. Y por eso creo que empezar por Pedro, que además sabemos todos que es la piedra fundamental donde Jesús quiso empezar a formar su iglesia, que hoy está representada en la figura del Papa, es una manera de empezar y empezar a conocer que la iglesia finalmente está fundada sobre personas de carne y hueso como nosotros. Bueno, ¿qué podemos decir de Pedro? Bueno, primero vamos a algunos aspectos de su vida personal que se conocen por el Evangelio, a modo de datos históricos. Sabemos que Pedro era de Betsaida, sabemos que Pedro también tenía un hermano, Andrés, que también fue llamado a ser apóstol, que estaba casado, que era junto con Andrés y también con Juan y Santiago tenían, podríamos decir hoy, una empresa de pesca, ¿no? Eran pescadores, se dedicaban a pescar y a vender, con lo cual se puede deducir que tenían un buen pasar económico y que ese era finalmente su oficio, ¿no? Bueno, sabemos también, por supuesto, que Pedro era un judío creyente de ese tiempo, que confiaba y esperaba la venida del Salvador. Por algo después uno entiende de una manera más fácil que por qué se entregó tan rápido al llamado de Jesús, porque también ya en su corazón lo esperaba, ¿no? Los evangelios nos dicen que Pedro fue uno de los primeros 4 discípulos llamados por Jesús. Sabemos por sus actitudes y sus reacciones que era de carácter impulsivo, que era decidido, que de alguna manera estaba siempre dispuesto a imponer sus razones, ¿no? Su manera de pensar, ¿no? Era, podríamos decir, como arrebatado, ¿no? Siempre respondía primero y se decidía primero a hacer ciertas cosas. Y por otro lado también podríamos decir que era de algún modo ingenuo y miedoso, ¿no? Que a veces sus respuestas no las reflexionaba y por eso después se terminó equivocando en ciertos momentos. Bueno, como tantas veces nosotros, ¿no? Por eso creo que describir un poco la personalidad de Pedro nos tiene que ayudar siempre como consuelo también, ¿no? Y ánimo para darnos cuenta que todos nosotros también, ¿no? Con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, somos llamados por Jesús para seguirlo y para también irnos transformando, que en definitiva fue lo que Jesús hizo con Pedro a lo largo de los 3 años que estuvo con él. Y vamos a ver 2 momentos especiales de la vida de Pedro que de alguna manera son como piedras fundamentales de su camino espiritual que terminó haciendo, donde finalmente después de la resurrección Jesús lo vuelve a llamar de alguna manera y ya comienza su camino de apostolado más decidido, ¿no? Bueno, primero, por supuesto, vemos en el camino de Pedro la llamada, ¿no? La llamada de Jesús, que en el Evangelio de Marcos está relatada muy sintéticamente, pero en Lucas vemos que Jesús en un momento tenía que predicar, entonces le pide a Pedro usar su barca, o sea, usar su lugar de trabajo. Termina usando la barca de Pedro, diríamos, como una cátedra, ¿no? Como un lugar donde Jesús quería llegar a que los escuchen más personas y por eso tomó distancia de la orilla, empezó a predicar y después le dijo a Pedro, rema mar adentro y echa las redes, ¿no? Sin embargo, Pedro confía en las palabras de Jesús, rema mar adentro, echa las redes y ahí viene la tan conocida y famosa y maravillosa pesca milagrosa en donde Pedro se sorprende, los apóstoles o los que estaban siendo llamados, en ese momento por Jesús, se maravillan del milagro de Jesús y ahí donde Pedro se
postra a los pies y le dice a Jesús: aléjate de mí, que soy un pecador, ¿no? Esa es la primera llamada de Pedro, y ahí es donde Jesús le dice: no temas, no temas. Yo ya conozco tu debilidad, sé lo que sos, sé que sos débil, sé que sos pecador, pero no temas, yo en adelante te haré pescador de hombres, ¿no? A partir de ahí, Pedro empieza su camino con Jesús. Bueno, hay muchos episodios, pero vamos a detenernos en el segundo, donde en un momento, cuando ya Jesús estaba decidido a ir a Jerusalén para entregar su vida, ahí es donde Jesús se da vuelta y le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Y todos los discípulos responden algunas cosas que la gente decía de Jesús, y después finalmente el maestro le pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y es ahí donde Pedro responde perfectamente, diríamos, se saca un 10 en su respuesta y le dice: tú eres el Cristo, ¿no? Finalmente le dice: tú eres el Mesías. Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, y Jesús le dice: esto no lo has dicho por ti mismo, no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro ahí recibe de alguna manera la certeza de la fe sobre con quién estaba hablando, con el mismo Mesías. Pero inmediatamente conocemos en la historia, en los evangelios se relata que cuando Jesús anuncia que va a padecer, que va a tener que sufrir por nosotros, Pedro ahí se manda una de las suyas, diríamos, por acá, se equivoca, contesta arrebatado y dice: eso no va a suceder, Señor, ¿no? Y es ahí donde Jesús le dice: aléjate de mí, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Bueno, es ahí donde a Pedro se le manifiesta lo que también tantas veces se nos manifiesta a nosotros: la incomprensión. La incomprensión al reconocer a Jesús como Mesías, pero finalmente pretender que esa salvación que nos viene a dar Jesús, que nos vino a dar Él, vaya por caminos que no son los del Padre, sino los nuestros. Bueno, ¿cuántas veces nosotros con actitudes sin darnos cuenta, a veces inconscientemente o precipitadamente, o porque queremos evitar muchas veces pasar por situaciones de dolor, somos capaces de decirle a Dios cómo nos tienes que salvar, ¿no? De alguna manera Pedro, al responder así, manifestó que él pretendía que Jesús no sufra, pero al mismo tiempo pretendía o pretendemos a veces que Dios nos salve a la manera que nosotros queremos, y no tomando la cruz y como Jesús lo hizo por nosotros, y no renunciando como Jesús lo hizo por nosotros, y no amando finalmente hasta dar la vida como Él lo hizo por nosotros. Bueno, como dije en un momento, y para finalizar, creo que ver la figura de Pedro, ver su debilidad, ver cómo tuvo el que hacer un camino lento para poder conocer a Jesús y dejarse llevar por Él y no ponerse por encima de Él, nos ayuda mucho a nosotros a que nos demos cuenta que finalmente nuestra vida es así: un caminar, un seguir a Jesús, un no pretender que nuestras ideas estén por encima de las de Él, y un finalmente aceptar con humildad lo que Jesús nos va a ir revelando a lo largo de la vida. Tendremos en el próximo episodio otro aspecto de la vida de Pedro, ya Pedro más, podríamos decir, apóstol. Habíamos visto ahora recién a Pedro pescador, ¿no? El Pedro débil que sigue a Jesús pero todavía no comprende. Que estas pinceladas sobre la vida de Pedro nos ayuden a todos nosotros a seguir a Jesús, a emprender este camino de santidad que tan bien nos hace y que tanto necesitamos en esta vida y especialmente en este tiempo de la Iglesia. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.